Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, tras el exitazo que tuvo Gilberto Glés. Por favor, señores, ¿queréis fijaros en lo que hace este hombre, por el amor de Dios? Que no es normal. ¿Queréis fijaros qué es lo que hace este hombre, por el amor de Dios? Es espectacular, Gilberto. Bueno, a raíz de que yo hice la primera reacción de Gilberto, explicando un poquito quién era, me habéis pedido muchísimo esta canción, a mi manera, entre otras, ¿vale? Imitando a Vicente Fernández, imitando a Paquita la del Barrio, imitando a no sé quién, imitando a no sé cuántos. Tranquilos, tranquilos, todo depende de vuestras visualizaciones. Si os gusta, se quedará en el canal. Por supuesto, yo siempre digo lo mismo. Si todo depende de vosotros, no de mí. Así que bueno, luego hay un filtro, evidentemente, que hay que pasar y que si es válido para el canal, pues evidentemente lo echamos al canal, ¿no? Bueno, me comentasteis que queríais ver esta reacción. Pues nada, pues vamos a ver otra vez esta reacción, ¿no? Otra reacción de Gilberto. Y nada, recordaros mis redes sociales, las tenéis aquí abajito. En la cajita de información tenéis todas mis redes sociales, ¿de acuerdo? Tenéis mi página web que os aparecerá ahí arribita, seilacarrascocantante.com, os aparecerá ahí arribita, ¿de acuerdo? Y sobre todo, suscribiros al canal. Suscribiros al canal si os gusta el contenido, si os queréis reír, si queréis llorar, si queréis pasarlo bien, si queréis sinceridad, si queréis honestidad, si queréis transparencia, si queréis buen rollo, si queréis de todo, suscribiros al canal que encima, cuidado, es gratis. Así que bueno, vamos a empezar con Gilberto Glés y a mi manera. Vamos allá. Además es guapísimo, ¿eh? El final se acerca ya, lo esperaré Ay, por favor. serenamente. A ver, por ejemplo, amores, por ejemplo, al hombre que acaba de imitar, yo no lo conozco, ¿vale? No lo conozco, no puedo conocer a todo el mundo, a todo el universo de cantantes. Por el amor de Dios, vosotros no conoceréis a muchos cantantes españoles y por eso no os puedo juzgar. O sea, no lo conozco, pero cuidado, ya solo con verle la cara a Gilberto ya. Ay, Dios mío, es que es genial. Este hombre es genial. Ya ves, yo he sido así, Es te que lo diré la cara, la cara. sinceramente. Es que es genial. Es genial, por el amor de Dios, es que es genial, de verdad os lo juro que es espectacular. Además es que se mete en el papel, se mete en la cara, se mete en el gesto, se mete en todo, o sea, se mete en todo, es espectacular. La cara, es espectacular todo. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Evidentemente, claro que lo conocemos, ¿vale? Vale, vale que lo conocemos, ¿vale? A Pedro Fernández, vale. Miguel Bosé también lo conocíamos. Es espectacular. O sea, es que se mete totalmente en el papel este hombre. Se mete en el papel, pero tanto cantando como imitando, como gesticulando, como la cara se transforma totalmente la cara. O sea, es que se transforma. Es espectacular este hombre. Jugué sin descansar a mi manera. ¿Qué tono era eso? O sea, ¿qué tono era eso? Por amor de Dios. O sea, espectacular. O sea, espectacular. Primera octava del piano.
Es que es súper bajo, es súper bajo, es muy bajo. Madre mía. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Es que es genial. Es que es genial, por el amor de Dios. Es que es genial, de verdad os lo juro, es que es alucinflipante. Es que es alucinflipante. O sea, una cosa son pues covers que haga él y demás, pero estos son imitaciones, como él bien dice en el título de la canción. O sea, a mi manera, Gilberto Glés, imitaciones. Imitaciones, literal. O sea, es que es espectacular este hombre, por el amor de Dios. Es espectacular. Solo a la flor y Pero vamos a ver, ¿pero qué es eso? O sea, pero ese tono de Alejandro Sanz es así. Ya está, no tiene más. Alejandro Sanz es, o sea, Gilberto Glés es Alejandro Sanz, literal. ¿Cómo puede llegar ¿Cómo puede llegar a hacer eso? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. lo mejor de cada instante. Hoy sé Camilo que VI, firme fui qué fuerte. y que afronté. Es increíble porque además, y que afronté, se mete en el papel de lleno, o sea, a saco totalmente. O sea, se ha tenido que estudiar este hombre los personajes de arriba a abajo, de arriba a abajo, tanto anatómicamente como vocalmente, como visualmente, todo, todo. Se lo ha tenido que currar este hombre, por el amor de Dios. Ah, que también tiene sus propias canciones, que seguramente quien haya entrado en la reacción lo conozca, pero quien no lo conoce, por favor, seguirlo en las redes sociales. No está trabajando mucho en televisión, sus motivos tendrán, no lo sé por qué, pero bueno, pero seguirlo en las redes sociales, porque es espectacular, espectacular. O sea, de momento solo estamos viendo imitaciones. Seguramente más adelante, si funciona en el canal, si va funcionando en el canal, si tiene acogida y demás, pues seguramente analizaremos alguna canción de él y demás, ¿de acuerdo? Pero vamos, viendo cómo lo hacen las imitaciones, es que una canción de él tiene que ser aluciflipante, o sea, tiene que ser aluciflipante una canción de él. Una canción de él me refiero a una canción inédita de él, ¿vale? No imitando a. Yo ya os digo, no quiero escuchar nada sin vosotros porque no me quiero anticipar a nada, ¿vale? Pero si funciona, veremos una canción de él. Ser como era, si bien todo esto fue a mi manera. No. ¿Habéis escuchado ahí un poquito de tuan nasal? Es que es así. Ricardo Arjona canta con un poquito de tuan nasal, ¿vale? O sea, es así. Ricardo Arjona canta así. Es que lo hace todo clavado, este hombre. Lo clava totalmente en todos los sentidos. Alejandro Sanz me ha dejado aluciflipada. Pero como la otra reacción también salió Alejandro Sanz y me dejó, por el amor de Dios, que digo, esto no me lo puedo creer. Esto no me lo puedo creer. Tal vez lloré o tal vez reí, Es que es clavado, ¿eh? tal vez gané. Mira la cara, la cara. Pero mirarle la cara, por el amor de Dios. Es que es igual. O sea, es que le clava la cara. Es que le clava la cara al cantar. Le clava la cara al cantar incluso. Es que es, vamos. Tal vez perdí, ahora sé que fui feliz, que sí lloré. Otro igual también que Telita. Otro igual también, Marco Antonio Solís. Otro igual también que Telita. Cuidado, que yo, si lo veo de primeras y demás,
pues ahora ya, gracias a vosotros, voy descubriendo quiénes son muchísimos cantantes, ¿no? Pero yo creo que es lógico que no conozca a la mayoría de ellos. Y no por nada, sino porque no salió de España. Me explico, y aquí pues no han llegado a España. Ya sabéis que la industria musical en España es lo peor del universo. Yo lo que no puedo llegar a entender es cómo tampoco han llegado otros cantantes que valen lo que no está escrito. Por ejemplo, Gilberto, que es espectacular como cantante, yo no lo conocía. Yo no lo conocía, por el amor de Dios. Pero y eso no es malo, el canal está para eso, para conocer a cantantes. Vamos a seguir. También a ver, puedo seguir Es que. hasta el final. Y a mi manera. Es que no me digáis, o sea, es que no me digáis. No me digáis, es que es clavao, es clavao. Quizá también dudé. Me dudé. Mira, ¿os habéis dado cuenta de cómo ha cantado anteriormente Luis Miguel, que ha sido un tono súper medio, ¿vale? Un tono medio, normal y corriente, cómo ha tenido que bajar aquí a una voz de pecho, totalmente. Ha hecho una transición totalmente de una voz media a una voz de pecho. Totalmente. Ha hecho el parón, evidentemente, para cambiar de registro, ¿vale? Pero la diferencia que ha hecho de una voz a otra es abismal, es brutal. Es brutal. Es como si cogiera una voz de cabeza y la bajara a una voz de pecho. Pues es lo mismo. O sea, es lo mismo. Esas transiciones que hace de una voz de cabeza a una voz de pecho, una voz media, una voz a pecho, una voz de pecho, una voz de cabeza, es impresionante, de verdad, impresionante. O sea, es que es alucinante. Cuando yo más Ay, la cara. me divertía. Ay, la cara, por el amor de Dios. Es que la cara es espectacular, de verdad os lo digo, es espectacular. Se mete de lleno totalmente. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Ahora me tenéis que aclarar vosotros, cuando ha hecho esta imitación de Manuel, ¿cuándo la hizo? ¿Cuándo era más joven o cuando era más mayor? Porque no encuentro diferencia. ¿Vale? Porque tenemos en el canal una canción de Manuel que me dijisteis, aquí ya estaba mayor, aquí ya estaba muy cansado, aquí ya estaba muy tal, no sé qué, no sé cuántas. Pues yo la escucho igual como la está cantando Gilberto. Igual, lo mismo. O sea, un cantante, cuando es un cantante de verdad, da igual ni a qué edad le escuches ni a la época que le escuches. Si realmente te gusta ese cantante, te va a gustar con 20 años, te va a gustar con 60. Si te gusta realmente, claro, el cantante. Si no te gusta, pues no te va a gustar a los 60, evidentemente, ¿no? Pero es que si te gusta un cantante que sí, que tiene más cualidades, mira, me pasó lo mismo, algo parecido, ¿vale? Me ha pasado algo parecido también, que no sé si estará en el canal, con... Ay, no me acuerdo el nombre. ¡Ah! No me acuerdo el nombre. ¡Ah! Me pasó algo parecido con un cantante, ¿vale? Que lo escuché cuando era más joven y lo escuché cuando era más mayor. Y me gusta más cuando es más mayor que cuando era más joven. ¿Por qué? Porque cuando es más mayor una persona, la voz la tiene más curtida, la tiene más desarrollada, la tiene más estudiada, la tiene más, no más cualificada como para hacer más cosas con la voz, ¿no? Pero, o sea, me pasó todo lo contrario. O sea, ese cantante me gustó más mayor que no siendo más joven. No me diréis por qué, no me preguntéis por qué. Pero, o sea, es que con Emmanuel me pasó lo mismo. Yo lo encontré espectacular, sí cansado, porque era la última actuación en Viña del Mar y estaba, o sea, estaba cansado, pero yo lo escuché bien, no sé. Hoy sé Ay, Rafael, por favor. que firme fui Ay, la cara, por favor. y que afronté. Ay, la cara. Seré como era. Es que tenéis que verle esta cara. Tenéis que verle esta cara. Es que es espectacular, de verdad os lo digo, ¿eh? Es espectacular.
Es espectacular, o sea, es que se mete en todo, se mete en todo, en todo, en todo. Es que le da igual. Es que yo creo que tiene que estar empapándose de los artistas que imita de por vida. Porque es que si no, no lo puedo llegar a entender cómo tan perfecto puede llegar a ser esa imitación. Tan perfecta. Es que es perfecta. Perfecta la imitación. Perfecta. O sea, aquí en España, cuidado, en España, yo no conozco a ningún imitador que lo haga tan bien como Gilberto. No lo conozco, ni creo que haya. O sea, yo creo que ni hay. Pero es que es perfecto. Y así Ay, logré vivir a mi manera. ay, esa voz ronca, esa voz. Y así. Claro, es que es así, es que el cantante es así, es que el que está imitando es así, es así, es así. Y ya me voy a abstener de decir si conozco o no conozco a los cantantes, porque os fijáis más en lo que yo digo que en lo que hace el cantante. O sea, ya me voy a abstener. Evidentemente a este lo conozco, ¿vale? Evidentemente, pero no voy a decir nada que si los conozco o no los conozco, ¿vale? Porque si no me vais a degüello. Pero ver por favor lo que está haciendo Gilberto. Para que sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. Tenía esos toques de José José, claramente, o sea, tiene esos toques de José José, porque además es muy... Tal vez lloré o tal vez reí, que si lloré. Mi imitación no vale nada, ¿no? Al lado de Gilberto no vale nada, pero es que eres maravilloso, Gilberto. No hay por qué hablar, ni qué decir, Host- ni recordar, ni qué fingir. Madre mía, Puedo seguir madre mía. hasta el final, a mi manera. En poquitos segundos, si no me lo hace cortar YouTube, ¿vale? En poquitos segundos ha pasado por diferentes artistas, pero rapidísimo, rapidísimo. Yo calculo y yo intuyo que yo creo que lo ha pasado tan rápido estos cantantes que ha imitado porque no le suponen ningún esfuerzo a la hora de cambiar, la glotis, ¿no? Que tendría que cambiar para hacer otro tono diferente, cambiar todos los músculos de la garganta y demás, ¿no? Yo intuyo que puede ser por eso los ha hecho tan corridos esos cantantes, ¿no? Porque no le ha costado nada. Yo voy a seguir ¡Qué fuerte! hasta el final. Y a mi manera. Es que... ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, pero ¿qué es esto? Por amor de Dios. Esos flips de Juan Gabriel, como os comenté en la otra reacción de Gilberto, esos flips son muy de Juan Gabriel, son muy, muy, muy de Juan Gabriel. O sea, chapó, chapó porque los ha hecho en el sitio exacto, en el momento exacto. Es fenomenal. O sea, es fenomenal, fenomenal. Gilberto Glés, lo conocí relativamente hace poco, gracias a vosotros, ¿no? La verdad es que es un ser humano que es extraordinario, pero como ser humano, como cantante, como persona, o sea, es espectacular. O sea, yo lo sigo en las redes sociales desde que lo descubrí y la verdad es que es un ser que
está muy cercano a la gente, está muy cercano a quien le apoya y está muy cercano siempre para la gente que les saca una palabra de buen rollo, de aliento, una palabra de alegría y demás, ¿no? Está ahí muy cercano. Es espectacular, o sea, tiene un corazón que es de oro. Gilberto, tiene un corazón que es de oro. Y fijaros que no lo conozco personalmente, ojalá pudiera conocerlo personalmente, ojalá, ojalá. Pero ya os digo, ya simplemente por el hecho, fijaros una cosa, lo que os voy a decir, ¿vale? Y estar atentos mucho a lo que voy a decir con esto. Tenéis que fijaros en el rostro de una persona para daros cuenta lo que transmite. A mí Gilberto me transmite muchísima serenidad, me transmite muchísima paz, me transmite muchísima amistad, me transmite buen rollo. Me transmite alegría. Y fijaros que lo veo muy a menudo en las redes sociales, que cuelga vídeos en Facebook y demás, y en Instagram. Y es espectacular como persona, es espectacular. Y no lo digo por regalar los oídos a mí, porque ya sabéis que yo soy súper sincera, quien me conoce ya lo sabe, ¿no? O sea, conociéndole el día a día de él que hace y cuando sube algún vídeo y demás, ya simplemente el hecho de escucharle hablar me transmite mucha dulzura, me transmite, no sé, muy cercano, una persona muy cercana. No lo sé, no lo sé. A lo mejor me puedo equivocar, Gilberto, perdóname si me equivoco. Perdóname si en algún momento meto la pata, ¿no? Pero, pues claro, soy persona, ya me perdonarás, pero personalmente no te conozco, ¿no? Pero es cierto que me transmites mucha dulzura, me transmites mucho respeto, mucho cariño, y no sé, muy cercano. Y es así, no sé, no sé, me da ese, no sé, esa vibra. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis que si Gilberto os gusta, Gilberto se quedará en el canal y haremos más cositas de él para que lo conozca muchísima más gente del mundo, como lo he llegado yo a conocer, porque yo no lo conocía, desafortunadamente, y gracias a vosotros lo he conocido y ya me he hecho incondicional de él. Así que lo dicho, un besazo muy grande. Tenéis mis redes sociales aquí abajito. Tenéis también que tenéis que seguirlo a él, a Gilberto Glés, en sus redes sociales porque es espectacular. Ya veréis que es muy cercano. Quien no lo conozca es muy cercano. Y lo dicho, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo siempre de la mano. Chao. Un besazo, Gilberto.